No he encontrado nada que se parezca más a la utópica y abstracta felicidad que ese estado en el que sientes que nada te puede sacar de tu centro. Lo solemos llamar paz. Confundimos la felicidad con momentos alegres, pero uno puede ser feliz sin estar contento e incluso puedes tener un día triste y seguir siendo feliz, porque la alegría y la tristeza son emociones, son energía que se mueve y por tanto son efímeras. Crecemos con la idea de que la verdadera plenitud llega cuando conseguimos algo que hemos estado deseando con todas nuestras fuerzas y creemos que es lo que nos falta, ya sea casarnos, formar una familia o el trabajo ideal. A veces, si llegamos a conseguir todo esto que habíamos soñado, podemos sentirnos culpables incluso por no ser tan felices como se supone que deberíamos ser. Y esto ocurre porque hemos escuchado solo a una parte de nosotros, que es nuestra mente. Y nuestra mente nos ha contado la historia que creíamos que teníamos que vivir. Y hemos pasado años de nuestra vida persiguiendo los sueños que probablemente fueron de otros. Y los hemos hecho nuestros. Puede llegar un momento en el que nos hacemos conscientes de que hemos silenciado a nuestro propio corazón. Y es entonces cuando nuestro cuerpo se resiente y se produce un bloqueo que nos deja paralizados, incluso perdemos el rumbo. Realmente, la felicidad no se encuentra en eso que deseamos si lo estamos deseando únicamente desde la mente. De hecho, la felicidad en sí probablemente no exista tal y como la concebimos, pero lo más parecido a ella que conozco es la sensación de poder dormir en paz porque nuestros actos están siguiendo los pasos que nuestra mente nos dicta, pero siempre guiada por la luz que hay en nuestro corazón, porque dentro de nuestro corazón se encuentra nuestra alma, y nuestra alma es nuestra esencia, y esa es la que quiere ser escuchada, para que nuestros pasos en esta vida los demos hacia el lugar en el que debemos estar, para cumplir con eso, para lo que realmente hemos venido a este mundo. Cuando aprendemos esto, lo hemos aprendido todo, porque cuando entendemos esto, hemos comenzado a seguir nuestro verdadero camino, y no el que otros quieren que sigamos o el que creemos que será más exitoso, porque el verdadero éxito es encontrar el sentido real de nuestra existencia, y este para cada uno de nosotros es único e irrepetible. Te deseo de todo corazón que logres encontrar tu verdadero camino. Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal. Espero que estéis muy bien y por supuesto, antes de comenzar, os doy mil gracias por vuestro cariño y vuestro apoyo. Espero que en el vídeo de hoy encontréis las respuestas que necesitáis escuchar o simplemente que os acompañe en este ratito en el que estáis escuchando. Bueno, hoy le vamos a preguntar al tarot qué es lo que no soy capaz de ver o qué es lo que necesito ver de mí mismo o de mí misma que pueda ayudarme a encontrar ese camino o a saber si estoy en el camino o no. ¿Qué es lo que necesito ver de mí mismo? Y para ello vamos a utilizar estas tres opciones. La opción número 1 es la pluma negra, la opción número 2 es la pluma blanca y la opción número 3 es la pluma de color rosa. Hoy vamos a utilizar este tarot para hacer cada una de las opciones. Voy a hacer un montón para cada una antes de comenzar. Y bueno, así podéis ir eligiendo vuestra opción. Bueno, me ha costado un poco poner el título de este vídeo, de esta lectura, porque es complicado para mí expresar lo que quiero preguntar, pero bueno, espero que la lectura sea de ayuda o os dé alguna respuesta que quizás podíais estar necesitando para saber si estáis en vuestro propósito o alineados con vuestro propósito, o si hay algo que quizás podáis mejorar o podáis trabajar, lo que sea, o si estáis bien. Entonces, bueno,
la idea o el propósito realmente de esta lectura o de este vídeo es ese. Pero bueno, no sabía cómo poner la pregunta. Espero que lo entendáis o que lo hayáis entendido. Bueno, vamos a dejar las opciones 2 y 3 a un lado y vamos a comenzar con la opción número 1, con la pluma negra, y vamos a ver qué nos dicen. Bueno, aquí lo que nos están diciendo es que te cuesta muchísimo poner en práctica todo aquello que idealizas o que sueñas, ¿no? Es decir, eres una persona que eres muy soñadora, muy idealista, que esto puede estar muy bien en algunos momentos, pero si no llegas a traerlo o a ponerlo en práctica, muchos de tus sueños se pueden ir o se te pueden como escurrir o no llegar a cumplir, ¿no? Entonces, hay aquí un ideal o una idealización que está muy relacionado con la introducción de este vídeo. De hecho, hay una idealización de una vida soñada que quizás te está paralizando porque realmente puedes ser alguien que idealices muchísimo, que fantasees muchísimo, pero que incluso no te llegues a creer que tú puedas llegar a merecer todo lo que sueñas. Entonces, en este caso puede ser que no estés viendo que quizás está muy bien pensar, pero también es importante actuar o es importante hacer cosas para seguir con nuestro camino, ¿no? No dejarlo todo en el aire. Es como si te costase terminar cosas. Como que piensas, tienes muy buenas ideas, piensas muchas cosas, pero luego te cuesta llevarlo a la práctica, como que lo dejas en el camino. Hay muchos sueños muy bonitos y que podrían llegar a tener muchísimo sentido y estar muy alineados con tu propósito, pero sin embargo, hay veces que los terminas dejando de lado porque realmente no sabes cómo empezar. Quizás te falta un poquito acción o poner en práctica, porque la mente ágil la tienes y emocionalmente eres una persona como que sí que es cierto que tienes en cuenta tu corazón, ¿no? Y tienes en cuenta pues tu intuición, los dictados también de tu corazón, un poco como que te escuchas, pero luego a la hora de ponerlo en práctica es como que te paralizas o que no sabes por dónde empezar. No sé si me estoy explicando bien en lo que estoy viendo, pero es así como lo estoy visualizando. Nos están hablando sí, de que hay una especie de parálisis a la hora de realizar, de utilizar el sentido más práctico, ¿no? De llevar a la práctica cualquier idea o cualquier cosa que sientas que debes hacer. Y muy probablemente esto está causado porque sabes o tú sabes desde tu corazón qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que sería positivo o lo que te vendría bien o lo que sería o estaría alineado contigo o con tu camino, y sin embargo, perdón, te preocupa, o sea, hay una represión a la hora de actuar. Es como si tú sueñas algo, tú piensas, tienes una idea maravillosa, la idealizas, la sientes tuya, es decir, sientes que ahí está, tienes una corazonada, y sin embargo no la llegas a realizar porque o piensas que no es correcto o que no se va a cumplir, es decir, como que te autosaboteas y reprimes esa acción y la dejas ahí. Es como, veo como mucho pesimismo a la hora de ir a ponerte en marcha. Sin embargo, cuando estás pensando en ello lo ves muy bonito, pero en el momento en el que tú vas a dar el primer paso es cuando empiezas como a autosabotearte. Y esto es lo que probablemente sea interesante que trabajes, porque tienes muy buenas ideas, muy seguidas por tu intuición y como que tú las sientes, es decir, que tú sientes que saldrían bien y sin embargo te quedas ahí sin hacer nada porque, bueno, pues
algo te está como tirando para abajo, ¿no? Haciendo que te reprimas, una creencia que no es tuya. Y nos están hablando de que es importante, te falta la práctica, es el resumen de esta lectura, ¿no? Te falta la práctica porque ideas hay y muy buenas. Y te están hablando de darte la oportunidad de cometer un error o de fallar. Porque puede ser que tengas miedo de que si tú pruebas o si tú te lanzas o si tú arriesgas puedas perder. Y esto es lo que te paralice también. Y por eso tu mente empieza a buscar excusas como para convencerte de que no vas por buen camino. O de que no es correcto, o de que no está bien, o de que esa idea no es buena, o de que eso que tú crees que es lo que tienes que hacer, pues como que no está bien. Entonces es un poco como el miedo al fracaso, una especie de miedo al fracaso, bueno, un miedo al fracaso realmente, al dolor que te puede producir o a la decepción que te puede producir el fracaso y a perder ese objeto de idealización, ¿no? Porque es como que vivieses de esa idealización y mientras está en tu mente es todo precioso, pero sabes o temes que si lo sacas, o sea, si lo llevas a la práctica o si lo haces, pierda esa fuerza o no sea tan bonito o te decepcione. Entonces veo que puede ser que lo que quizás ya lo ves, pero quizá las cartas, si estás escuchando esta opción en este momento, te estén recordando que idealizar está muy bien, pero que es bonito también vivir las cosas, ¿no? Y bajarlas aquí a la tierra y no dejarlas en el aire. Porque puedes vivir cosas preciosas, puedes vivir historias muy bonitas o puedes vivir cosas mucho más bonitas de lo que te puedes imaginar, pero no te lo estás permitiendo. Y de hecho te están hablando de que si tú realmente te permites darte la licencia de luchar por este sueño que tú puedes estar teniendo o por luchar por puede ser un amor, puede ser un trabajo, puede ser una nueva vida, donde sea o lo que sea. Si tú te permites ese lujo, esa licencia de dejarte llevar por esto que estás soñando, fantaseando, idealizando en este momento, te puede salir mucho mejor de lo que crees. Pero si lo dejas en el aire, pues nunca lo vas a poder vivir ni comprobarlo y siempre te vas a quedar con la duda. Entonces, esto es lo que quizás necesitas ver que te puede ayudar a seguir con tu propósito. Esto es lo que he podido ver con respecto a la opción número 1. Espero que os haya traído algún mensaje de utilidad. La dejamos a un lado. Vamos a ir con la opción número 2, con la pluma blanca. Y vamos a ver qué es lo que no estás viendo o lo que necesitas ver de ti mismo, de ti misma, para poder continuar con tu propósito. Bueno, aquí realmente, directamente, lo que estoy sintiendo es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo a perder el control. Es decir, probablemente necesitas tener en todo demasiado controlado. Necesitas como, muy probablemente estás como, puede ser que estés viviendo o que estés viviendo en el momento de vida o en el momento del camino en el que te encuentras, que estás viviendo demasiado centrada en aspectos materiales o en no perder o en conservar y muy aferrada a la tierra, a lo material, a lo que se puede tocar. No quiere decir solamente el dinero ni las cosas, simplemente a lo que se puede tocar, incluso a lo físico, ¿no? Esto es como que vives demasiado centrada en lo práctico, en lo material. Me resulta curioso porque la lectura anterior era completamente contraria a esta, ¿no? Es como lo contrario. Aquí estás como demasiado aferrada en lo físico, en el mundo material y estás un poco como desconectada de tus emociones. Pero es un poco como que sientes que tienes el control de tu vida a través de lo que tú puedes tocar. Y lo que no puedes tocar, como no lo puedes controlar, como no lo puedes manejar con tus manos, por así decirlo, es como
que sabes que se te puede ir, que se te puede ir por cualquier lado, que no es algo sólido, te da miedo. Yo siento como que puedes llegar a tener miedo, a perder ese control y por eso quizá no te dejas llevar por lo que sientes o por tus emociones, sino que te dejas más llevar por el sentido práctico. Y esto te está como apagando, porque al fin y al cabo hay una parte de ti que estás anulando, que es una parte como más tierna, más emocional, y estás como renunciando a esa parte de ti. Nos hablan de que muy probablemente también puedes estar muy centrada en adquirir conocimientos. Bueno, me viene este mensaje, pero bueno, cada uno lo va a interpretar como le resuene en su momento de vida, ¿no? Pero nos están hablando de que puedes estar muy centrada en adquirir conocimientos o en aprender cosas nuevas, pero más centrado en que te sirva de un modo útil en la vida que realmente como enriquecimiento personal. Y otra vez nos hablan de que te estás cerrando a quizás vivir experiencias desde un lugar más o sentimental o emocional o abrirte a los demás. Quizá sí que es cierto que veo que puedes tener como contacto con otras personas o vida social, pero lo tienes como desde una distancia, ¿no? Es como que quizá en la parte más emocional, a la hora de abrirte emocionalmente, puedes tener miedo a sentirte vulnerable e incluso a que te hagan daño. El hecho es que no te dejas conocer por otras personas, porque aquí lo que veo más es como un poco más enfocado en lo afectivo y en lo social, ¿no? En el interactuar con otras personas. Hay demasiado miedo a que te hagan daño o quizás a sentirte vulnerable, a ser sensible o a ser vulnerable a una crítica o vulnerable a algo que no hayas hecho bien o a cometer un error y que otras personas te puedan hacer daño por ahí, ¿no? O a incluso ser engañado o ser engañada, no sé, es como que proteges demasiado tu mundo interior, tu mundo emocional y esto te está aislando un poco de los demás. Y siento que esto tú puedes llegar a saberlo y te está preocupando, pero no sabes cómo cambiarlo, ¿no? O no sabes, quizá no sea un problema grave, no veo un problema grave, aunque a veces puedes llegar a pensar que sí. Simplemente como que te veo demasiado a la defensiva con otras personas o con las relaciones. Sí veo que hablas o que mantienes conversaciones o que interactúas con otras personas y está bien, obviamente habrá de todo, cada uno a su nivel, pero te cuesta profundizar, te cuesta ahondar, te veo como con demasiada distancia. Y sin embargo sí que veo que te mueves muy cómodo o cómoda pues en lo laboral, en lo práctico, ¿no? Incluso te gusta sentirte útil para otras personas o que otras personas acudan a ti para tú ayudar a otras personas, pero te cuesta tú mostrar ese lado vulnerable de ti, ¿no? Y esto en muchas ocasiones no quiere decir que seas así, pero puede proyectar o dar a entender a otras personas cierta soberbia, como que estás por encima, ¿no? Esto no quiere decir que tú seas una persona soberbia, ni muchísimo menos, simplemente que puede dar esa sensación en algunos momentos o como que seas inaccesible, puede ser la palabra, ¿no? O exigente, porque eres una persona como que marcas una distancia y cuesta acceder a ti. Te hablan de que es interesante o sería interesante que que dejases un día o por un día de lado a la persona práctica, a la persona aferrada a sus hábitos, a la persona súper metódica o a la persona que siempre está ahí sabiendo lo que hay que hacer en cada momento y te dejes llevar y te diviertas y te dejes llevar un poco, que saques un poco quizá tu niño o tu niña interior a pasear, ¿no? A divertirse sin importar el resultado, sin miedo al resultado, sin miedo a perder el control. Quizá
necesitas perder un poco esa necesidad de controlar. Porque hay miedo a sentirte indefenso, indefensa, vulnerable. Y esto hace que sientas, o que hay, bueno, que sientas no, que hayas como dedicado todo tu esfuerzo y energía en labrarte una especie de, bueno, una especie no, un futuro, o en labrarte una vida, una rutina, una forma de vida, un modo de vida muy marcado, en el que puede que estés como un poquito hundido o hundida, porque en el fondo hay cierta tristeza, porque no sabes qué es lo que falla, que no te acerca, que hay algo que te separa de los otros. Y puede ser eso, el miedo mismo a perder el control y a que te vean vulnerable. Como que necesitas tener demasiado controladas las cosas, puede ser. Esto es lo que nos ha dado de sí la opción número 2. Espero que os haya traído algún mensaje de utilidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a ir ahora por último con la opción número 3, con la pluma rosa, y vamos a ver qué nos dicen, qué es lo que no estás viendo de ti o lo que necesitas ver para continuar con tu camino o con tu evolución. Bueno, me está viniendo un mensaje. A veces las decisiones o a veces tememos tomar decisiones a veces tememos tomar decisiones precipitadas, nos tomamos demasiado tiempo y podemos perder oportunidades. Quizás siento que te están diciendo que quizás eres una persona que tiendes a ser o a ser más indeciso o indecisa de lo que quizá sería lo adecuado, es decir, un poco excesivo, como que eres demasiado, a la hora de tener tener que tomar una decisión entre dos caminos, como que te cueste demasiado tomar esa decisión, como que pienses demasiado las cosas, y esto hace que haya oportunidades que se te escapan. Pero porque cuando ya tomas la decisión, igual una de las opciones ya no están disponibles. Entonces nos están hablando mucho de que puede ser que a veces, por miedo a perder oportunidades, tomes decisiones demasiado precipitadas, y en otras ocasiones que tardes tanto en tomar la decisión que pierdas la oportunidad literal. Aquí hay una cosa que me llama la atención, y es que nos están diciendo que eres una persona extremadamente intuitiva y que como eres tan intuitivo o intuitiva, a veces los mensajes, es que esto es muy complicado de transmitir, los mensajes que te vienen o las ideas que tienes, como que puedes tener un poco de miedo o te pueden generar miedo, o puedes tener un poco de miedo que esos pensamientos, ¿no? Bueno, es que no sé cómo explicar muy bien esto que estoy viendo, voy a intentar darle forma, pero la sensación que tengo es que eres una persona muy intuitiva, entonces probablemente estás siempre en una... Ya está, ya me ha venido cómo explicarlo, es que es muy complicado o me está resultando a mí muy complicado, no es tan complicado explicarlo, yo creo. Es como que estás dividida entre lo que te dice tu intuición y lo que te dice tu cabeza. Entonces es como lo correcto y lo que yo deseo, lo correcto y lo que yo quiero. A mí me gustaría esto, pero es que creo que esto va a ser lo más adecuado. Entonces siempre estás en esa dualidad. Hay una especie de dualidad en ti y por lo tanto te cuesta muchísimo seguir, decidir a qué camino seguir, si al camino de la intuición, al camino de la mente, ¿no? Es como, ¿qué es lo correcto y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo deseo hacer realmente y lo que me apetece y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí estás. Te gustaría que todo fuese intermedio y sin embargo es como que eres de opuestos, ¿no?
hay una especie de dualidad en ti y esto a veces te juega malas pasadas o te juega en contra. Tiendes a obsesionarte con las cosas a veces, tiendes a la obsesión y a veces esa obsesión hace que también tomes acciones o actúes de forma precipitada ante situaciones que podrían llevarse de una forma más calmada. Y quizás es por ese miedo de perder una oportunidad e incluso por seguir a tu intuición, pero que tu intuición te diga que si es ese camino no quiere decir que tengas que ir súper rápido a atrapar ese camino, es decir, pasito a paso. Entonces a veces como que puedes llegar a tomar decisiones muy precipitadas o a ser un poco impulsivo o impulsiva, porque quizá te tiendes a obsesionar con lo que crees que es para ti cuando ya has tomado una decisión, ¿no? Sueles aceptar o te puede costar aceptar cometer un error cuando tú has tomado una decisión y por eso te obsesionas con que ese camino y esa decisión era la adecuada, entonces tiene que cumplirse. Entonces, claro, si no se cumple, sientes mucha rabia o sientes mucha frustración. Nos hablan de que no podemos tener todo lo que queremos ni podemos hacer siempre lo correcto cuando hacemos lo que queremos, ¿no? Es decir, es como que a ti te gustaría que todo fuese como un empaste, ¿no? De esto. Es decir, no podemos tener siempre todo lo que estamos deseando por mucho que nos gustaría, ¿no? Y por mucho que nos demos contra una pared, golpes, intentándolo. Y también nos dicen que no siempre es correcto seguir a nuestro deseo. O sea, es como que tú tienes esto muy presente, pero no sabes dónde está el límite de qué. Es complicado explicarlo, pero es que me está viniendo así o estoy viendo esto, ¿no? Luego, por otro lado, nos hablan de que cuando tienes clara la decisión, eres muy determinante y vas a por todas. Pero ese es el problema, que vas a por todas y es como si te pusiese, como el burro con las orejeras, que solemos decir aquí donde yo vivo, ¿no? Como si te pusiesen ahí la zanahoria, ¿no? Y vas y no ves más. Da igual que estés viendo que te vas a caer, que estés viendo que hay un precipicio y te vas a caer, tú sigues y sigues y sigues. Entonces ahí está el tema, ¿no? Que te podría jugar malas pasadas el hecho de tomar una decisión. O sea, el resumen es que te cuesta mucho tomar decisiones porque siempre estás entre lo que deseas y lo que debes, pero en el momento en que tomas una decisión no hay quien te pare y esto te puede llevar a, bueno, pues tomar como caminos demasiado drásticos, ¿no? Y aunque sepas que te estás equivocando, como que te cueste retroceder o reconocer que quizá no tomaste la decisión adecuada. Sé que es complicado. Lo estoy diciendo varias veces porque me está resultando como muy... es interesante, pero complicado de yo entender lo que me está viniendo para transmitiroslo a vosotros, ¿no? Eres una persona que te adaptas increíblemente bien a los cambios, pero a veces no todos los cambios son positivos. O a veces no todos los cambios tienen por qué ser los adecuados. Es decir, que cuando tú decides un cambio, por ejemplo, en tu vida, te esfuerzas al máximo para que se dé y te están diciendo que a veces, bueno, no pasa nada por echar un pie a un lado, ¿no? Quizá te hablan que tomas riesgos a veces. Fijaos qué curioso, ¿no? Lo que te cuesta tomar una decisión a veces por ese miedo, por esa dualidad que tienes y que cuando la tomas es como, ala, tomo el riesgo, ya no tengo que pensar más. Es como, ya he tomado una decisión, he pensado tanto en esa decisión, en cuál era el camino, en qué era lo que tenía que decidir, que luego ya dejo de pensar y pum, pum, pum. Es esto lo que estoy viendo, como voy para adelante con todo. Y quizá te están hablando que sería mejor, bueno, pues fluir un poco más, cuando tienes que tomar la decisión, fluir un poco más y no aferrarnos tanto a un posible resultado de esa decisión. Simplemente dejar que las cosas sucedan
Y si es necesario, cambiar a la otra opción o dejar esa decisión a un lado. Esto es lo que nos dicen. Eres demasiado autoexigente, también nos dicen. Quizá por eso esa dualidad, ese miedo a tomar decisiones. Y en este caso nos hablan de que quizás te aferras demasiado a lo que tú crees e incluso puedes llegar a aferrarte también a lo que crees que otras personas deberían hacer o a lo que crees que sí, como puede ser que te estén diciendo que a veces puedas decir o hacer cosas que no las hagas con mala fe, pero al tú seguir con tus ideas y con tu camino y con tu decisión hacia adelante o con tus proyectos hacia adelante, no sé, por poner un ejemplo, como que pueda parecer que no tienes en cuenta a las personas que tienes alrededor. Nos hablan de que esto puede hacer que hayas en algún momento perdido a personas que han significado mucho para ti, porque no te han sabido entender, porque no lo has hecho con mala intención, pero puede haber resultado como amenazante para otras personas el hecho de que tú seas tan arriesgado, tan atrevido, atrevida o vayas tan hacia adelante con tus decisiones. Esto hay algunas personas a las que tú has querido en la vida o tú puedes querer que les puede abrumar y puede hacer que pierdas a algunas personas o hayas perdido a algunas personas en el camino por esto. Y esto hace que sientas un vacío. Nos hablan de que sería muy interesante en este caso si en lugar de solamente centrarnos en lo que tenemos que decidir, por ejemplo, yo qué sé, voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis mejor. Si yo estoy dudando entre mi trabajo actual y uno nuevo que me han propuesto, en lugar de estar mucho tiempo alargando esa decisión, ¿no? Bueno, pues desearía empezar en este nuevo trabajo porque es algo nuevo, es un soplo de aire fresco, es algo que me va a traer X beneficios y desearía probar porque me haría ilusión y me hace ilusión que me lo hayan ofrecido. Pero en mi trabajo actual tengo una gran estabilidad, ya sé cuáles son mis funciones y no tengo riesgo de que me vayan a despedir. Entonces ahí, en lugar de centrarte tanto en esa decisión, es más como, de alguna manera, como fluir un poco con lo que tu corazón te dice, pero no dejarte llevar tanto o sea, no dejarte llevar tanto por la necesidad de aprobación, no sé por qué me está viniendo esto, pero la necesidad de aprobación o la necesidad de vivir nuevas experiencias, por ejemplo, quizá entre esas dos decisiones que podrías estar mucho tiempo intentando decidir, intentando tomar una decisión como que no sabes qué camino tomar, podrías decidirte por lo nuevo, porque te resulta más atrayente, porque es algo novedoso, pero claro, te podría traer pues la pérdida de un trabajo muy estable y la pérdida del nuevo porque quizá no llegues a seguir en ese trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos hablan de quizás también no dejarnos llevar tanto como por las ideas o por las ilusiones que nos puedan traer ciertas situaciones en nuestra vida que nos pueden sacar un poco de nuestra estabilidad, ¿no? Quizá nos están hablando de que quizá podría ser interesante no dejarnos llevar de alguna manera por impulsos, porque luego es como que puede ser que nos jueguen malas pasadas, ¿no?
El resumen de esta opción, que me ha parecido súper complicada, pero también muy interesante, es que hay una dualidad en ti entre lo que sabes que tienes que hacer y que es como es tu base de estabilidad, y lo que deseas. Y a veces te cuesta mucho soltar lo que deseas por lo que tú sabes que te da una estabilidad, pero a veces también es cierto que puedes tomar la decisión de soltar tu estabilidad, por ejemplo, por algo que no sabes si, por ejemplo, puede tener un futuro, y te puede hacer, pasar malas rachas, o te puede jugar malas pasadas, el quizás ser muy arriesgado o arriesgada. Quizás es importante, no sé si puede ser que en esta opción nos estén hablando también de que puedes tener más tendencia a dejarte llevar más por tus impulsos, pero sobre todo cuando ya has tomado una decisión. Es complicado explicar esto, pero bueno, un poco como esa dualidad de tomo una decisión, no la tomo, pero en cuanto la tomo, ya está, ya no miro más. Y claro, esto te puede llevar a tomar decisiones a veces precipitadas, o a tomar caminos que te pueden llevar como a una especie de camino precipitado, o camino como muy arriesgado. Y en todo caso nos están hablando de que esto te puede producir algún bloqueo con respecto a dónde tú estás en la vida, lo que podías haber conseguido en el pasado si llegas a haber elegido el otro camino, y lo que has conseguido ahora. Es como siempre como hacer como una especie de análisis de hacia dónde has llegado, pero una vez ha pasado todo, cuando ya no hay nada que cambiar o no se puede hacer nada. Y esto es lo que nos ha dado de sí la opción número 3. Espero que os haya traído algún mensaje de utilidad. Esto es lo que os he podido traer en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí conmigo viendo este vídeo. Os envío mis mejores deseos de corazón y un abrazo muy grande. Hasta la próxima.